Amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 23. Abran sus Biblias. Si abres tu Biblia a la mitad, vas a abrir el libro de los Salmos y después ve al Salmo 23. La semana pasada yo mencionaba que el día de hoy íbamos a empezar una nueva serie en Primera de Juan. Bueno, al estar escuchando a algunos miembros de nuestra iglesia, situaciones que están pasando y ver que todavía estamos en el tiempo de pandemia y sobre todo leyendo algunos artículos de lo que está haciendo la pandemia, ya no tan solo en el área física, sino en el área emocional, en el área mental, es que decidí que voy a predicar una serie sobre el Salmo 23. Entonces, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 23 y el día de hoy vamos a empezar esta nueva serie. El Salmo 23, Dios restaura mi alma. Así se llama la serie. Salmo 23, Dios restaura mi alma. Y el día de hoy vamos a hablar solamente de la primera parte del primer versículo, pero vamos a leer todo el Salmo 23. Yo sé que algunos de ustedes ya se lo saben de memoria en la versión Reina Valera, lo más seguro. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional, que es la que leemos en esta iglesia, y quiero animarles a que si no te sabes el Salmo 23, puedas aprenderte en estas semanas el Salmo 23. La palabra de Dios dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Padre, al abrir tu palabra en este precioso salmo y empezar esta nueva serie, pedimos nuevamente que tú abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la verdad del Evangelio en Cristo, la pueda aplicar en nuestras vidas y seamos transformados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hace aproximadamente 5 meses, en una corte en la ciudad de Miami, condenaron a el señor Mark Brennan y sus 3 hijos por estar comerciando cloro industrial. Pero no hay nada de malo en vender cloro industrial. El problema es que ellos vendieron este cloro como la solución mineral milagrosa. Solución mineral milagrosa. Y lo que ellos decían es que esta botella, que era básicamente cloro, te sanaba de COVID-19, cáncer, Alzheimer, diabetes, autismo, malaria, hepatitis, Parkinson, herpes, SIDA y una variedad de trastornos físicos. Por las ventas de este producto pasaron 2 cosas. Por un lado, ellos ganaron más de $1 millón y por el otro lado hubo, obviamente, personas que se enfermaron y algunas de ellas murieron. Los condenaron por estar lucrando con un producto que no era lo que ellos prometían. Ahora, esta triste historia nos da 2 lecciones al vivir en este mundo caído. La primera de ellas es la prevalencia de promesas vacías con respecto a tener una sanidad, ¿no?
Y no es nuevo. No sé si recuerdan ustedes, especialmente aquí en México, en los 90s, el agua de Tlacote. De repente yo creo que estaba en la central de autobús del norte y vi que un hombre traía tambos y tambos de agua, ¿no? Yo decía, ¿qué es eso? No, pues había agua de Tlacote, de Querétaro, la solución milagrosa a todo lo que tú quieras. Entonces, en este mundo en el cual vivimos, encontramos la prevalencia de promesas vacías, de promesas engañosas que te dicen que te van a curar absolutamente de todo. Pero por el otro lado, encontramos la desesperación del ser humano por encontrar una sanidad completa en la situación en la cual se encuentra. Ahora, esta historia que tiene que ver con el ámbito físico es exactamente la misma historia que tiene que ver con el ámbito espiritual. Vivimos en un mundo donde allá afuera tú vas a escuchar un sinnúmero de filosofías, un sinnúmero de voces que te dicen que pueden traer restauración a tu alma. Y una de las cosas, como lo mencioné hace un rato, que ha pasado en esta pandemia con el COVID-19, no es tan solo los estragos que hace en nuestro cuerpo, sino los estragos que se están descubriendo con respecto a nuestras emociones y enfermedades mentales. No fuimos creados para vivir aislados. No fuimos creados para vivir aislados. Y tanto tiempo, llevamos más de 1 año y medio. Y desde muy temprano, pero especialmente después de este año y medio, las personas del cuidado de la salud emocional y mental dicen, wow, es increíble lo que está sucediendo desde niños hasta adultos. Y el clamor, no tan solo de nuestro cuerpo, sino el clamor de nuestra alma es: ¿dónde puedo encontrar restauración? ¿Dónde puedo encontrar sanidad para mi alma? Una restauración plena. Y es en medio de este salmo que encontramos estas palabras: que Dios restaura nuestra alma. El Salmo 23 es el salmo más conocido de todas las escrituras. Y es un salmo especialmente que se lee, se medita en funerales. Pero posiblemente de tanto que conocemos el salmo, podemos perder de vista la grande verdad y regocijarnos en la restauración plena que Dios trae a todos aquellos que ponen su confianza en Él, en la profunda seguridad que nos da, en el profundo confort que nos da. Así que por las próximas 8 semanas, si el Señor lo permite, vamos a estar meditando en las profundas verdades de este salmo que dice que Dios restaura mi alma. Y este salmo empieza no con lo que tú tienes que hacer. A ver, dime ya. No, por favor, ya. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este salmo no empieza así. No empieza poniendo su enfoque en ti, ni en el cómo, ni en lo que tú tienes que hacer. El enfoque tiene que ver con quién. El enfoque tiene que ver con quién. ¿Quién puede restaurar tu alma? Y la respuesta la encontramos en la primera parte del versículo 1. El Señor es mi pastor. Y en esa frase encontramos 3 cosas. ¿De quién puede restaurar tu alma? Número 1 es el gran pastor. Número 2 es el humilde pastor. Y número 3 es el pastor personal. ¿Quién puede restaurar tu alma? El gran pastor, el humilde pastor y el pastor personal. Así que vayamos al punto número 1. El gran pastor.
David empieza diciendo, el Señor es mi pastor. Si te lo sabes, en la versión Reina Valera dice, Jehová es mi pastor. Y la pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué significa? El nombre en hebreo que encontramos ahí, que para nosotros en la Nueva Versión Internacional dice Señor y en la Reina Valera dice Jehová, es el nombre personal de Dios. En el hebreo encontramos estas 4 consonantes, lo que se llama el tetragramatón, el nombre de Dios, que es YHWH. Y este es el nombre personal de Dios. Así Dios se le revela a Moisés. ¿Recuerdan? Moisés a la edad de 40 años pensaba que en su sabiduría, en su fuerza y porque era el príncipe de Egipto podía librar a su pueblo. No lo hizo. Dios se lo llevó al desierto 40 años y a la edad de 80 años Dios se le revela la zarza ardiente. Moisés dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta zarza no se quema por completo? ¿Por qué sigue ahí el fuego? Y cuando se va acercando, Dios le dice, quita las sandalias de tus pies, estás ante la presencia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice a Moisés que vaya ante Faraón y saque a su pueblo. Y Moisés está temeroso. Moisés dice, por favor, tengo 80 años, nadie me va a hacer caso. Dios le hace el llamado, Dios lo anima. Pero Moisés hace una pregunta muy importante y Moisés le pregunta, ¿y si los judíos me preguntan que quién me mandó, qué les voy a decir? Entonces, estamos en Éxodo 3, capítulo 3, versículos 13 al 15, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ¿qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Y escuchen lo que Dios dice. Dios dice, yo soy el que soy. Respondió Dios a Moisés, yo soy, me ha enviado. Y esa frase, yo soy, nuevamente en hebreo, son estas cuatro consonantes y este es el nombre personal de Dios, que los eruditos creen que se pronuncia no Jehová, que se pronuncia Yahweh. Y hay toda una historia de esto, pero no es el momento para hablar de eso. Simplemente lo que quiero enfatizar es que el nombre de Dios, la verdad es que no sabemos cómo se pronuncia realmente. Los judíos tenían tanta reverencia ante el nombre de Dios que no lo pronunciaban. No lo pronunciaban. El nombre de Dios tiene que ver con la raíz del verbo ser. El nombre de Dios tiene que ver con la idea de yo soy el que soy, yo soy el que era, yo soy el que seré. Tiene que ver con la idea de autosuficiencia y tiene que ver con eternidad. Y en el contexto de Éxodo, tiene que ver con yo estaré presente con ustedes siempre. Así que cuando David dice, el Señor es mi pastor, él está escribiendo el nombre personal de Dios y tiene que traer a nuestra mente la idea, el significado del nombre personal de Dios. Dios es autosuficiente. Dios no necesita sabiduría, no necesita que nadie le enseñe porque Él es sabiduría en sí mismo. Dios no necesita de más poder porque Él es el Todopoderoso. Dios no necesita ayuda, Dios no necesita que le sirva, Dios no necesita que le adoren. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Dios no necesita que le adoren. Pero también tiene que ver con la eternidad de Dios. Dios no tiene principio, Dios no tiene final, Él es autosuficiente, Él nunca cambia. Y cuando David dice, el Señor, Yahweh, es mi pastor, debe de traernos a nuestra mente precisamente todas estas cosas. No tan solo eso, sino que también
tiene que traer a nuestra mente que Él es el poderoso creador. Acabamos de terminar una serie en Génesis del 1 al 11 y Génesis 1:1 nos dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios creó todo lo que existe. Él no necesitó materia prima para crear nuestro mundo y este vasto universo. Simplemente Él habló y sucedió, porque Él es Dios. Él es nuestro poderoso Dios. Él creó este vasto universo. Y me gustaría darles una perspectiva muy rápida de este vasto universo que nos habla de un poderoso Dios. El 5 de septiembre de 1977, la sonda espacial Voyager 1 fue lanzada desde Cabo Cañaveral en Miami, en Florida, ¿sí? Y esta sonda tenía como principal objetivo el poder llegar a las órbitas de Júpiter y Saturno y tomar fotos y de todos sus satélites. De hecho, se descubrieron nuevos satélites. Ahora, es interesante que esta sonda espacial, que ya lleva 44 años en el espacio, viaja aproximadamente 1,600 kilómetros por día. En el verano del 2012 llevaba ya viajando 19,000 millones de kilómetros en la distancia del Sol y siendo la primera en alcanzar el espacio interestelar. Y en junio de este año llevaba ya una distancia de 22,000 millones de kilómetros del Sol, o sea, aproximadamente 3 veces la distancia entre el Sol y Plutón. Se espera que el Voyager 1 deje de funcionar en el verano del año 2025, pero ya habrá viajado 24,000 millones de kilómetros. Y estamos hablando solamente de una pequeña parte del universo. Así de vasto es el universo que creó nuestro Dios. Pero Dios no tan solo creó el universo, sino que nos creó a nosotros de una manera compleja, de una manera específica, de una manera con propósito. Diseñó nuestro cuerpo. ¿Sabes cuántos kilómetros de ADN hay en tu cuerpo? El ADN es la molécula que contiene la información genética de todo ser viviente. Y si pudiera, y nuevamente es información, y si es información, la pregunta es ¿quién puso la información? ¿Ok? ¿Quién puso esa información? Y si pudiéramos tomar el ADN de una molécula y desdoblarla, más o menos serían 2 metros, una sola molécula, 2 metros. Pero ¿cuántos entonces kilómetros habría en un cuerpo humano? En un cuerpo humano hay 4,800 millones de kilómetros de ADN. Si lo pudiéramos en una línea recta, tu ADN iría de la Tierra al Sol y de regreso 61 veces. La Escritura dice en el Salmo 139 que Dios nos creó, que Dios nos vio, que Dios tenía un libro, que Dios nos formó. El Dios que creó este universo tan vasto es el mismo Dios que se dio a la tarea de crearnos a ti y a mí de una manera increíble, de una manera compleja y de una manera que dice David, que dice, qué increíble eres, Señor. Cuán maravilloso es tu obra en mí y me quedo completamente asombrado. Pero este Dios que creó los cielos y la tierra y este Dios que nos creó a nosotros es el mismo Dios que a través de 10 plagas logró sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y cada plaga tenía que ver con descubrir los
y desnudar los ídolos de Egipto, los dioses falsos. Cada plaga tenía que ver con eso. No son dioses, no son dioses, no son dioses. Este es el mismo Dios que le dijo a Moisés: con tu vara toca la tierra, el mar rojo se va a abrir en dos y mi pueblo va a atravesar en seco. Este es el mismo Dios que durante 40 años sostuvo a su pueblo en el desierto. Este es el mismo Dios que saca agua de la roca para sostener y satisfacer la sed de su pueblo. Este es el mismo Dios que otra vez separa el río Jordán para que su pueblo pueda pasar por ahí en seco y entrar a la tierra prometida. Dios cumple sus promesas. Este es el mismo Dios que cerró la boca de los leones cuando su profeta, su hijo Daniel, estaba ahí en el foso. Y podríamos seguir diciendo muchas historias acerca de nuestro Dios. Así que cuando David empieza hablando de la restauración de nuestra alma, él no empieza hablando acerca del cómo, él no empieza hablando acerca de estrategias, él no empieza hablando de que tienes que cambiar tu conducta, él empieza hablando acerca de quién. Es como si tú tuvieras una enfermedad y te dan la opción entre un médico que acaba de salir y que nunca ha hecho una operación, apenas acaba de graduar, o la persona más experta en todo el planeta Tierra, que siempre que ha operado lo que tienes ha sido un éxito. ¿Cómo irías? ¿A quién irías? ¿Y cómo te sentirías? Oye, este es el experto. Estoy en buenas manos. Así que lo que David empieza diciendo es hablando acerca de este poderoso creador. La restauración de tu alma empieza con Dios como tu poderoso creador. Tu alma es restaurada por la grandeza de Dios. El gran Dios es el gran pastor. Así que así empieza. Así empieza. Él es el creador de este vasto universo. Él es el que ha diseñado tu cuerpo, el cuerpo humano, que es increíble. Pero continúa. Y entonces pasa a hablar acerca de el humilde pastor. El Señor es mi pastor. Y el énfasis aquí está en la palabra pastor. ¿Qué significa? David pone dos imágenes o dos palabras completamente contrastantes. Por un lado encontramos a el nombre personal de Dios, que habla acerca otra vez de que Él es eterno, Él es autosuficiente, Él está presente siempre. Y por el otro lado dice que este Dios se ha revelado a nosotros también como pastor. ¿Por qué es contrastante? Porque en la sociedad de Israel y en el mundo antiguo de ese tiempo, el oficio de pastor era uno de los oficios, de los trabajos más bajos. Más bajos. Un ejemplo de esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 16, 11. El oficio de pastor era para el hijo menor. Vamos a darle ese trabajo al hijo menor. Y en 1 Samuel 16, 11 encontramos esto. Si conoces tu Biblia, tú sabes que el profeta Samuel, Dios lo envía a la casa de Isaí y Dios le dice: dile a Isaí que reúna a todos los hijos. Y entonces Isaí manda a llamar supuestamente a todos. Y Samuel va y está ante el mayor y él piensa que el mayor es, porque el mayor era grande, era guapo, sí, de buen porte, y Samuel piensa que él es el ungido de Dios, aparte porque es el mayor, y Dios le dice: no, yo lo he desechado, él no es. Y va con el siguiente, y va con el siguiente, y va con el siguiente, y Samuel le tiene que preguntar a Isaí: oye, ¿estos son todos tus hijos? O sea, Dios me dijo
que uno de tus hijos, pero aquí no hay ninguno. Dios me dice que no es ninguno de ellos. Y entonces vean por favor la respuesta de Isaí. Queda el más pequeño, pero está cuidando el rebaño. En otras palabras, Isaí menospreció completamente a David. Cuando el profeta le dice, trae a tus hijos, Isaí dijo, ¿el más chico? No, él no. El que siga cuidando a las ovejas. El oficio de pastor era un oficio que no era anhelado. Si tú como hijo le hubieras dicho a tu papá, papá, lo que anhelo ser de grande es pastor, tu papá te hubiera quedado viendo diciendo, debes de cambiar, ¿no? Debes de subir tus expectativas. Bueno, es increíble que Dios se revele a nosotros con el nombre de pastor. Y la pregunta es, si Dios es pastor, ¿cómo es que Dios es pastor? En Juan capítulo 10, versículos 11 al 14, y especialmente el versículo 14, Jesucristo dice, yo soy, el nombre personal de Dios, el buen pastor. Jesucristo une los dos nombres. Jesucristo está trayendo el Salmo 23 a lo que Él es, a esta declaración, yo soy el buen pastor. Y después lo que Jesucristo hace en los versículos 11 al 12 es que Él hace un contraste entre lo que Él hace como el dueño de las ovejas y los asalariados. Juan 10, versículos 11 al 12 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo ataca el rebaño y las dispersa. ¿Alguna vez te ha tocado un trabajador que dice, pues ni es mi negocio, ¿no? Este no es mi negocio, así que no me venga con estas cosas. Jesucristo está haciendo se me fue la palabra. Jesucristo está contrastando la actitud del dueño con la actitud del que es empleado. Y cuando viene el peligro, cuando las cosas se ponen mal, no es mi negocio. ¿Sí? Allá que el dueño haga lo que quiera, pero no es mi negocio. Entonces, Jesucristo dice que el asalariado va a huir cuando vengan los problemas, cuando se aparezca el lobo. Y la pregunta es, ¿de qué lobo está hablando Jesús? Y en el Evangelio de Juan encontramos 3 clases de lobos, o 3 grandes lobos. Y estos son el pecado, la muerte y el juicio. Y el primer lobo, el pecado, se presenta delante de ti con un disfraz muy bonito, donde te promete satisfacción, donde te promete felicidad, donde te promete confort, donde te promete significado, donde te promete que si haces eso, si lo abrazas, tú vas a tener lo que tú quieras. La triste realidad es que al final lo único que trae el pecado es muerte. Eso es lo único. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Muerte física y muerte espiritual. La muerte es para niños, la muerte es para adultos, la muerte es para ricos, la muerte es para pobres, la muerte es para hombres, la muerte es para mujeres. No discrimina absolutamente a nadie. Pero lo triste es lo que pasa después de la muerte. Y para muchas personas es después de la muerte ya no voy a existir. La realidad es otra. Puedes quitarte la vida, no puedes quitarte la existencia. Porque después de la muerte te vas a presentar ante el tribunal del único y santo Dios. Así que aquí tenemos a el buen pastor enfrentando a estos 3 grandes lobos, el pecado, la muerte y el juicio. Y en lugar de huir, Jesucristo, que es el dueño de las ovejas, son su rebaño, Jesucristo se enfrenta a ellas. Se enfrenta a estos 3 lobos. Y Jesucristo en la cruz muere
muere luchando contra estos tres lobos: el pecado, la muerte y el juicio. Jesucristo da su vida por sus ovejas en la cruz. Jesucristo sustituye a sus ovejas en la cruz. Ahora, ¿qué pasa con las ovejas si después del enfrentamiento está muerto el pastor y están muertos los lobos? Pues las ovejas se quedan absolutamente sin ninguna guía. Se quedan completamente desprotegidas. Ahora, esto no es lo que pasó en la historia con Jesús. Porque no es que ahí está el pastor muerto, pero pues qué buen pastor porque dio su vida por sus ovejas. Y ahí están los lobos muertos. No, pero las ovejas cada quien por su lado. No, no pasó eso. Juan capítulo 10, versículo 18, Jesucristo dice, hablando acerca de su vida, y dice: nadie me la arrebata. Nadie arrebata mi vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Jesucristo entregó su vida porque Él decidió hacerlo por ti y por mí, porque nos ama. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Jesucristo entrega su vida y Jesucristo resucita de la muerte al tercer día. Y con eso manifiesta que todo lo que Él dijo es verdad. No es que las ovejas se quedaron sin pastor porque su buen pastor se murió simplemente. Las ovejas siguen teniendo al humilde pastor, al gran pastor, porque resucitó de entre los muertos. No hubo absolutamente nada que pudiera detenerlo. Hace algunos años un pastor en Italia estaba visitando un cementerio y en este cementerio le llamó la atención una tumba que la lápida había sido movida por el crecimiento de un árbol. Y cuando se acercó a la tumba, encontró esta lápida. Y la lápida decía, de un hombre que había muerto cientos de años atrás. Y la lápida decía: yo no soy cristiano y no quiero ser resucitado. Entonces le llamó mucho la atención y fue a averiguar la historia de este hombre. Entonces la historia de este hombre era alguien que era antagónico a la fe, pero al mismo tiempo tenía miedo de lo que iba a pasar después de su muerte. Y lo que sucedió es que cuando él murió, él había dejado instrucciones de que pusieran una pesada losa de piedra sobre su tumba. Por si hay resurrección, bueno, pues que no pueda salir porque no soy creyente. Dios en su providencia dejó caer una bellota dentro de la tumba. Y esa bellota empezó a crecer, se convirtió en un árbol grande, en un roble. Y la pesada losa no pudo impedir que esa semilla que se estaba convirtiendo en un árbol la quitara. Esa semillita, ¿sí?, al crecer, quitó, rompió, removió esa pesada losa. Y este pastor se hizo esa pregunta. Dijo: si una semilla de bellota, una bellota que tiene vida en sí mismo, vida biológica en sí mismo, creció y rompió esa lápida, ¿cuánto más puede hacer la semilla de la resurrección que es plantada en la vida de cada creyente? Miren por favor, en Efesios capítulo 1, versículos 19 al 20, Pablo está orando por la iglesia y parte de su oración es esta. Él dice: Señor, por favor, yo quiero que tu iglesia, que cada cristiano sepa cuán incomparable es la grandeza de tu poder a favor de ellos. Y cuando habla acerca del poder de Dios, él va a decir de qué está hablando.
Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha. El poder que está a tu favor es el mismo poder de la resurrección. Y la Escritura nos enseña que cuando una persona confía en Jesucristo como su Salvador, se arrepiente de sus pecados, Jesucristo viene a morar a su corazón por medio del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es: ¿qué losas necesitan ser removidas en tu vida? Posiblemente para alguien sea la losa de la amargura. Alguien te hizo daño hace muchos años o reciente. Y en lugar de perdonar, verdaderamente ha crecido en ti una raíz de amargura. Y esta raíz de amargura te tiene esclavizado. Posiblemente para alguno de ustedes esa losa pesada sea la adicción. La adicción al alcohol, la adicción a alguna droga, la pornografía, la adicción a una persona, la adicción a las redes sociales, y estás atrapado y no sabes qué hacer. Posiblemente la pesada losa que hay en tu vida tiene que ver con el miedo. Tiene que ver con miedo a el COVID-19, tiene que ver con el miedo a que algún miembro en tu familia se enferme y muere, tiene que ver con el miedo al futuro, tiene que ver con el miedo a que te conozcan realmente, y voy a poner cosas para que no me conozcan, porque si me conocen no me van a amar. Y déjame decirte algo: estas losas que no te permiten respirar, que no te permiten vivir, que te están sofocando, que están sofocando tu vida, de alguna manera verdaderamente son pesadas, son reales. Y tú no tienes el poder para quitarlas de tu vida. Tú no lo tienes. Pero déjame decirte a quién sí tienes. Si tú eres creyente, la semilla del poder de la resurrección, Cristo viviendo en tu vida, creciendo en tu vida, puede remover esas losas pesadas que te han sofocado, que te han esclavizado durante años. Es el poder de la resurrección. No se trata de ti, se trata de Él, Salvador. Se trata de Él, Redentor. Se trata de quien resucitó al tercer día. Él resucitó al tercer día. El humilde pastor resucitó al tercer día. Así que, ¿quién puede restaurar tu alma? El gran pastor y el humilde pastor, pero también el pastor personal. El pastor personal. Vayamos donde David dice: el Señor, el nombre personal de Dios, es mi pastor. ¿Qué significa esto? ¿Qué hubiera pasado si David dice: el Señor es nuestro pastor? Hubiera dicho una verdad, ¿sí? De hecho, Juan capítulo 16, versículo 18, Jesucristo dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así que ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Solamente hay una iglesia, solamente hay una comunidad de fe, solamente hay una familia de Dios. Así que si David hubiera dicho: el Señor es nuestro pastor, estuviera diciendo la verdad. Pero David dice: el Señor es mi pastor. ¿Por qué está diciendo David eso? ¿Simplemente por un individualismo? De ninguna manera. De ninguna manera. No se trata de un simple individualismo. David está hablando de el tipo de relación que Jesús tiene con sus ovejas. Juan capítulo 10, versículos 14 y 15, Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí. Y vean por favor
el versículo 15. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Entonces, Jesucristo está haciendo una comparación. Está haciendo una comparación entre la relación que Él tiene con los suyos, una relación de pertenencia, y la relación que Él tiene con su Padre. Jesucristo está diciendo que la relación que Él tiene con su Padre, una relación perfecta por toda la eternidad, de gloria, de honor, de adoración, de amor. Esa perfecta relación dice, así como es la relación que yo tengo con los que son míos. Ahora, aquí hay una pregunta muy importante. Y posiblemente Dios, oye, ¿y por qué no siento esa relación? ¿Por qué no siento esa relación? He escuchado a muchos jóvenes y sobre todo jóvenes que han crecido en la iglesia, pues es que yo no he tenido una relación como la tuya. Entonces, a ver, espera, o sea, yo no soy especial. O yo no tengo la relación que tiene mi papá o mi mamá con Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Posiblemente por lo siguiente. Porque a lo mejor no estás escuchando la voz del pastor y estás escuchando otras voces. Cuando habla acerca de el Señor es mi pastor, está hablando acerca de una relación de pertenencia, pero está hablando acerca de escuchar esa voz. Vean por favor Juan 10, 3 al 5, dice, Jesucristo dice, el portero le abre la puerta, las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. El día de hoy, al igual que hace 2000 años, y lo que Jesucristo está describiendo es a un grupo de pastores llevando a sus rebaños a un estanque de agua. Y ahí están las ovejas mezclándose unas con otras, tomando agua. Y ahí están los pastores viendo cómo sus ovejas se están mezclando, pero no están preocupados de qué es lo que va a pasar, ¿no? Oye, yo tenía una blanquita con negro, pero ahora veo que ahí hay dos. Yo tenía una, ¿no? No están preocupadas por la mezcla. ¿Por qué? Porque cuando el pastor habla, cuando el pastor silba, las ovejas que son suyas lo van a seguir. Lo van a seguir. Y hay algunos videos en YouTube bien impresionantes con respecto de esto, ¿no? Ahí están 2, 3 pastores, pero un pastor habla y vienen sus ovejas, el otro pastor igual, silba, etcétera. Reconocen su voz. El problema es este. El problema es que vivimos en un mundo donde escuchamos demasiadas voces. Demasiadas voces. Hay demasiado ruido. En agosto que tuvimos la oportunidad de ir a visitar a nuestro hijo a Chicago, él nos llevó a desayunar a un restaurante, ¿qué era? Era un restaurante de desayunos de Noruega, creo, algo así. Pero estaba atascado el lugar. Y de veras llevaba mucho tiempo en no estar en un restaurante y que por todos lados se escuchaba la conversación de los que estaban a la izquierda, a la derecha, aparte tenían la televisión, era un ruidero, ¿sí? Bueno, algo semejante nos pasa aquí en esta vida. Estamos aquí y es como si estuviéramos en un restaurante escuchando la voz del de la izquierda, del de la derecha, la televisión, el mesero, todo. Y no nos permite concentrarnos en la persona que está enfrente de nosotros. Estás escuchando demasiadas voces. Estás escuchando demasiadas voces. Escuchas la voz de tu maestro, escuchas la voz de los influencers, escuchas la voz de locutores de radio y televisión, escuchas la voz del presidente, escuchas la voz de los contrarios al presidente. Demasiadas voces. Y hay voces más sutiles. Escuchas la voz de tu miedo. Escuchas la voz de esta cultura completamente contraria a Dios.
Y la razón por la cual a veces decimos, no, pues es que yo no tengo una relación así. ¿Sabes? Creo que una de las razones es porque no has aprendido a escuchar su voz. O en otras palabras, no has aprendido a subirle el volumen a la voz de Dios y bajarle el volumen a los otros. Y estás más relacionado con, o estás escuchando más la voz del mundo que la voz de Dios. Que la voz de Dios, quien te dice: te amo, eres precioso para mí. Echa sobre mí tu ansiedad porque yo tengo cuidado de ti. Yo soy quien creó este vasto universo y yo soy quien te diseñó en el vientre de tu madre. Yo soy. Somos llamados a escuchar esa voz. Querida iglesia, queridos amigos, tu trabajo no es tu pastor. Tu carrera no es tu pastor. Las redes sociales no son tu pastor. Tu familia no es tu pastor. Tu esposo no es tu pastor. Tu esposa no es tu pastor. Tus hijos no son tu pastor. Tu celular no es tu pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Así que antes, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que hacer para restaurar mi alma? David dice: por favor, lo primero que tienes que saber es ¿quién? El Señor es mi pastor. Oremos. Señor que estás en los cielos, tenemos que confesar que como ovejas, muchas veces, Señor, nos hemos perdido al seguir voces extrañas que sabemos que no son que no es tu voz. Nos hemos perdido, Señor, al no saber quién eres tú y de repente vivimos con una idea tan pobre de quién eres tú que pensamos, Señor, que nuestros problemas y dificultades son más grandes que tú. Tenemos que confesar, Señor, que en esta relación que tú deseas con nosotros, a veces nosotros no estamos tan interesados. Porque pensamos, Señor, que podemos tomar nuestra vida. Y por todas estas cosas, Señor, queremos pedirte perdón. Y al mismo tiempo, Padre, queremos agradecerte que tú eres el gran yo soy. Tú eres eterno. Tú eres autosuficiente. Tú siempre estarás con nosotros. Que Jesucristo, nuestro Salvador, dejó la perfección del cielo y de su gloria para bajar a este mundo contaminado por el pecado y tomar el oficio de pastor y dar su vida por las ovejas, porque era la única manera en que sus ovejas podrían tener vida. Señor, gracias. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz por medio de tu palabra y que tu palabra suene fuertemente en nuestros oídos, en nuestras vidas, para ser transformados. Señor, gracias que eres nuestro pastor, que eres mi pastor. En el nombre de Jesús. Amén.